Virgo, solsticio a partir de mañana, domingo 21 de junio. Para Virgo esto corresponde en la casa 11. Qué gran momento para Virgo, sobre todo los luna, los soles, estos ascendentes, pues que les gusta como estar ahí en la marcha, estar metódicos, estar como siendo muy activos también con sus vidas, pues es un gran momento, un gran insight para que Virgo aproveche con las comunidades, aproveche con los grupos. Aproveche también toda esta energía y recuerden la clave, alma, corazón y vida en los grupos, en el futuro, qué viene, qué trae, qué pueden tener, qué pueden hacer, qué pueden empezar a brillar con los demás, poniéndole alma, corazón, vida y conciencia a toda esta energía que está marcando para ustedes los de signo Virgo. Es un excelente momento porque recordemos que su planeta regente es Mercurio y en esta semana del 22 al 28 Mercurio va a estar estacionario, es decir, ni adelante ni atrás, sino generando un punto fijo en la casa 11, que es el futuro para ustedes. Excelente que Virgo analice. Si quieres saber más información acerca de tu signo de manera personalizada, te recomiendo una consulta en privado conmigo donde vamos a ver tu carta natal, tránsitos planetarios, progresión solar y revolución solar en la misma sesión. Te espero en consulta. ¿Dónde voy a colocar alma, corazón y vida al futuro? Entonces, es un solsticio que invita a los Virgo a ser más futuristas, futurama, hacia adelante, no tanto en el pasado, no tanto en el presente, sino pensando un poquito más de manera ambiciosa, un poquito más lejano, un poquito más allá. Esto que usualmente en la psicología se llama como metas a largo plazo. Vale la pena, sí, prestarle atención a las cortas, pero con esta información, pues qué bueno que ustedes también puedan relacionarse mucho con las metas a largo plazo. ¿Cómo me visualizo con el tiempo? ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué quiero conquistar? ¿Cómo lo voy a hacer? Ahí es donde va a estar el solsticio abriendo una puerta, abriendo un gran insight que ustedes puedan utilizar de una manera más introspectiva también para ustedes mismos. Recuerden que este solsticio nos está diciendo que algo debemos cambiar. ¿Qué será lo que Virgo va a empezar a cambiar hacia el futuro, de cara al futuro? ¿Será algo relacionado con el servicio? A lo mejor la ayuda con los demás, la ayuda con el otro o la interacción que también ustedes puedan desarrollar en la casa 11, que es muy propositiva con el colectivo. Ahí es donde valdría la pena que si tú eres de signo Virgo, ascendente o luna, pues te hagas esa pregunta. ¿Cómo puedo colocar mi cuota, mi granito de arena, mi emoción, mi conciencia, mi sol y hasta mi pensar, porque Mercurio está ahí en el colectivo, algo que sume también para los demás? Esto me parece interesante para un signo que es tan servicial, tan proligio como lo son ustedes, Virgo. ¿Qué opinan los Virgo? ¿Qué van opinando los Virgo de semejante aspecto, de semejante solsticio que los va a estar acompañando a partir de mañana domingo? Los leo. Recuerden que es válido en este caso que escriban. Sí, todos cordialmente invitados a que dejen sus mensajes, todos pueden compartir el live, claro, ni más faltaba. Pueden escribir, es gratuito los mensajes que ustedes ponen, aquí yo los leo mientras voy cambiando de un signo a otro, yo los puedo ir leyendo. Bueno,